Pensé que la estabilidad por fin había llegado, pero bastó una frase para agrietarlo todo. ¿Por qué pasas más tiempo con él que conmigo? Cuando Lucía lo dijo, el aire del gimnasio se volvió pesado y el sonido de las máquinas quedó lejos, como si me empujaran a elegir en ese mismo instante entre la calma y la verdad. Me llamo Andrés, tengo 27 años y llevo años remendando mi vida con madrugadas y hierro. Conocí a Lucía en un curso de fuerza. Su risa me devolvió la idea de futuro. Meses después, me presentó a su hijo, Mateo, 24. Llegó a saludar con un hola, escueto, y la mirada fija en algún punto que no era el mío. No pedí más. Aprendí que con algunos basta esperar el momento en que decidan confiar. El primer día que vino al gimnasio, Mateo no tocó una pesa. Se quedó cerca de la pared mirando cómo corregía posturas y respiraciones. Cuando se marchó me dijo: gracias por no apurarme. No era una victoria, era una puerta entreabierta. Desde entonces empezó a venir los martes, después de las clases. Se movía en silencio, pero escuchaba todo. Yo le mostraba rutinas simples, series cortas, descansos medidos. Nada de discursos motivacionales, solo constancia. Al tercer martes, se atrevió a fallar una repetición con un gesto de rabia contenida. Le dije: fallar es un dato, no un juicio. Asintió sin discutirme. Ese sí cabía en una moneda, pero pesaba como un ladrillo en la construcción que estábamos levantando. Lucía observaba desde la recepción con una mezcla de orgullo y recelo. Al principio celebró que él saliera más de casa. Luego empezó a contar mis minutos. Hoy te quedaste con Mateo 40, ayer 50. Yo respondía con calma: se está esforzando, le hace bien. Ella cerraba la libreta y cambiaba de tema, como quien guarda una espina para usarla después. Una tarde de lluvia, Mateo llegó con los hombros tensos por algo que no era el clima. Me pidió cuerdas de saltar. Necesito cansarme rápido, soltó. Le propuse intervalos, 30 segundos a tope, 30 de respiro. Aguantó 6 rondas. En la séptima se quedó sin aire y apoyó las manos en las rodillas. No le toqué el hombro ni ofrecí agua. Solo marqué con el dedo el cronómetro. Quedan 10 segundos. Respira y vuelve. Volvió. Al terminar, no sonrió. Dijo: gracias por hablarme como a cualquiera. Ese día comprendí que lo único que pedía era dejar de ser tratado como excepción. Los rumores hacen su trabajo cuando encuentran huecos. Un compañero insinuó que yo estaba involucrándome demasiado en asuntos familiares. No le respondí, pero cuando Lucía me preguntó esa noche si todo esto era sano, supe que la grieta ya estaba abierta. ¿Qué es todo esto?, dije. Que él confíe en ti más que en mí. Contestó con un hilo de voz que no sabía si era dolor o celos. No supe apagar ese incendio con palabras. Le prometí límites claros, entrenamientos, pautas, y que siempre la mantendría al tanto. No bastó. El siguiente martes Mateo no vino, tampoco el jueves. El sábado me llegó un mensaje: no te preocupes, solo necesito tiempo. No decía de qué. Le contesté con una rutina escrita, corta, para hacer en casa. Al final agregué: estoy aquí. No insistí. A la semana apareció en la puerta, mojado por una llovizna terca. No traía excusas. ¿Seguimos?, preguntó. «Seguimos», respondí. Comenzamos con dominadas asistidas. Cada repetición fue un forcejeo con algo más que peso. Entre series me dijo: mi padre llamó. Dice que esto es una moda ridícula, que lo que hago contigo es perder el tiempo. No busqué un discurso. ¿Qué piensas tú?, pregunté. Tardó en contestar: que no quiero desaparecer otra vez. Le marqué la siguiente serie. Subió. No perfecto, suficiente. Lucía entró sin anunciarse en medio de la clase. Tenía los ojos encendidos de preguntas. ¿Podemos hablar? Su mirada saltó de él a mí. A Mateo se le borró el color del esfuerzo. 5 minutos y vuelvo, dijo, y se marchó con ella a la oficina.
Me quedé contando respiraciones ajenas mientras el reloj se volvía denso. Cuando volvieron, la sala parecía más pequeña. Lucía habló primero. No quiero que sigas entrenándolo sin que yo esté, y menos a solas. Mateo apretó los dientes. Yo me limité a asentir. De acuerdo, te avisaré cada sesión y te quedas si quieres. No era concesión. Era un puente. Mateo soltó aire. Mamá, no tienes que quedarte siempre, dijo con un tono que pedía permiso para crecer. Ella no respondió. Le propuse a Mateo terminar con estiramientos. Hizo un gesto de «va». Al salir, Lucía me detuvo. Si él sufre, te aparto. No lo dijo como amenaza, sino como promesa. Si él sufre, me aparto yo, contesté. Nos quedamos en silencio, sabiendo que ninguna garantía sirve cuando hay miedo. Los días siguientes fueron una cuerda tensa. Entrenábamos con la puerta abierta, horarios informados, nada fuera de lugar. Aún así, el rumor volvió, esta vez en la voz de alguien cercano a Lucía. Él te manipula, te roba a tu hijo. No sé si lo creyó, pero lo cargó como un saco. Un jueves por la noche, ya con el gimnasio vacío, Mateo se quedó sentado mirando el suelo de goma. Hay gente que quisiera que me quedara quieto. Invisible, dijo. Yo no, respondí. Yo tampoco, añadió. Y era la primera vez que se incluía en su propia defensa. Le pedí que escribiera en una nota 3 cosas que sí quería. Lo hizo despacio. Respirar sin miedo. Dormir sin pelear con mi cabeza. Que me traten como adulto. Guardé el papel en mi bolsillo. Mañana empezamos con eso, prometí. El viernes estalló la frase que abría este relato. Lucía me esperaba junto a la entrada, con las luces a medio apagar. ¿Por qué pasas más tiempo con él que conmigo? No había un reproche único. Había muchos, y todos exigían respuesta. Porque cuando alguien decide no desaparecer, hay que sostenerlo, dije. No fue una respuesta romántica. Fue la verdad más desnuda que tenía. Ella bajó la mirada. No quiero perderte, dijo. Yo tampoco, respondí. Y entendí que, a partir de ese momento, cada minuto tendría que justificarlo todo. Esa noche, antes de cerrar, dejé la nota de Mateo pegada en mi taquilla. No para acordarme de él, sino para no olvidarme de la línea que no pienso cruzar. Ayudar a alguien a no borrarse. Sabía que el conflicto apenas empezaba. A veces, elegir a quién sostener es la forma más honesta de sostenerse a uno mismo. Nunca pensé que un simple papel arrugado pudiera convertirse en un detonante. La nota de Mateo con sus 3 deseos: respirar sin miedo, dormir sin pelear con su cabeza, ser tratado como adulto, había permanecido en mi taquilla toda la semana. La miraba antes de cada clase, recordando que había algo más importante que cualquier serie de ejercicios. Pero el viernes, al cerrar, vi a Lucía junto a esa misma taquilla. No dijo nada, solo sostenía la nota. ¿Esto te lo dio él?, preguntó. Asentí. Su respuesta fue un suspiro largo. ¿Sabes lo que significa para mí leer que mi hijo no puede dormir tranquilo? Quise decirle que a veces uno no duerme por años y nadie lo nota. Me contuve. Significa que quiere cambiarlo, respondí. El sábado Mateo no apareció. Tampoco contestó mensajes. Lucía me dijo que estaba con su padre y que no sabía cuándo volvería. Ese dato me dejó intranquilo. El padre de Mateo no era solo conservador. Veía cualquier rastro de su orientación como una provocación. No imaginaba a Mateo soportando esa presión sin consecuencias. El lunes, en medio de una clase, recibí un mensaje breve. ¿Podemos vernos después? No en el gimnasio. Acordamos un parque cercano. Lo vi llegar con pasos rápidos, como si el frío le empujara. Estuve en casa de mi padre, dijo antes de que preguntara. No fue bien. Se sentó en un banco y apoyó los codos en las rodillas. Me dijo que todo esto, entrenar, salir más, es su manera de verme perder el tiempo, que debería corregirme. No busqué consolarlo con frases vacías. ¿Qué vas a hacer?, pregunté.
No volver, dijo sin titubear. Pero mi madre cree que exagero. Ese exagero me quedó clavado. No era solo una diferencia de opinión. Era la distancia entre quien vive el peso y quien lo observa. Le propuse seguir entrenando fuera del gimnasio por unos días. Series de carrera en el parque. Trabajo con peso corporal. No necesitábamos máquinas para mantener la rutina. Durante una de esas sesiones, mientras descansábamos, Mateo soltó. ¿Tú alguna vez te sentiste invisible? Respondí con un sí, que no necesitó detalles. Entonces entiendes por qué no pienso volver a callarme, dijo. Lucía no tardó en llamar. Me contó que no quiere ver a su padre. Andrés, ¿le estás llenando la cabeza? Su tono mezclaba preocupación y acusación. No, está tomando decisiones por sí mismo, contesté. ¿Y si se equivoca? Preguntó. Equivocarse es suyo también, respondí antes de cortar. Los días siguientes fueron una cadena de entrenamientos improvisados y conversaciones rápidas. Mateo empezó a hablar de cosas que antes callaba. Un amigo que dejó de escribirle después de que se declarara. Profesores que evitaban mirarlo cuando comentaba algo personal. Vecinos que susurraban al verlo pasar. No pedía lástima, solo nombraba lo que había soportado. El conflicto estalló un jueves. Lucía vino al parque sin avisar. Nos encontró en la pista de atletismo, justo cuando Mateo terminaba una serie. Se acabó, dijo mirándome a mí. Si quieres ayudar, lo haces en mi casa y conmigo presente. Mateo se secó el sudor con la mano. No, mamá, esto es mío. Ella lo miró como si no entendiera el idioma. No voy a dejar que te alejen de mí. Él dio un paso atrás. No es él quien me aleja. Son los que quieren que siga escondido. La tensión se cortó con su silencio. Lucía se marchó sin responder. Mateo respiró hondo, como si hubiera pasado una prueba. Esto no termina aquí, dijo. Ya lo sé, contesté. Esa noche me escribió un mensaje más largo de lo habitual. Decía que quería contar su historia en redes, para no seguir justificando su vida en privado. Si lo hago, no habrá vuelta atrás. Le respondí. Si lo haces, que sea porque quieres, no por rabia. Tardó en contestar. Quiero que me escuchen, no que me den permiso. Entendí que la siguiente etapa no se libraría en un gimnasio ni en una pista. Iba a ser pública, y las reacciones no siempre serían apoyo. Pero cuando alguien decide dejar de ser invisible, lo único que queda es sostener la mirada y seguir. Mateo cumplió su decisión un domingo por la tarde. Sin avisar, publicó en sus redes un texto directo. Contaba que era gay, que había pasado años sintiéndose invisible, que no pensaba callarse más. No atacaba a nadie por nombre, pero hablaba de presiones familiares, comentarios hirientes y la necesidad de defender su derecho a vivir sin miedo. Leí la publicación varias veces. No había exageraciones ni frases incendiarias, pero sabía que iba a generar reacciones fuertes. En menos de una hora, empezaron a llegar mensajes de apoyo y otros cargados de rechazo. «Estás confundido. Esto es una fase. Piensa en tu familia». Eran de los más suaves. Algunos venían de cuentas anónimas, otros de conocidos. Por la noche, Mateo me llamó. Sabía que iba a pasar, pero no pensé que doliera así, dijo con voz firme, sin llanto. Le recordé que el dolor no invalidaba su decisión. No es debilidad sentirlo, le dije. Es señal de que te importa tu propia voz. Al día siguiente, Lucía me buscó. ¿Viste lo que hizo? Asentí. Está exponiéndose a gente que no va a tener piedad, continuó. Y también se está encontrando con quienes sí lo apoyan, respondí. ¿Y si le hacen daño?, preguntó. Ya le hicieron daño antes, cuando tenía que esconderse, contesté. No dijo más. Esa semana, Mateo decidió seguir entrenando con más intensidad. Quiero que mi cuerpo aguante lo que mi cabeza está empezando a aguantar, explicó. Trabajábamos en sesiones cortas y explosivas. Cada repetición parecía descargar tensión. Entre series, revisaba su teléfono.
Un mensaje de un viejo amigo que lo felicitaba. Otro de un primo que lo bloqueaba. Me mostraba algunos, otros se los guardaba. El jueves, en medio de un circuito, se detuvo de golpe. Mi padre me escribió, dijo. Quiere que retire la publicación o que deje de considerarme su hijo. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Nada. No voy a borrarlo, respondió. Esa respuesta, corta y firme, tenía más peso que cualquier marca personal. Las reacciones en la ciudad empezaron a sentirse. Un cliente del gimnasio me dijo en voz baja que era mejor no meterse en ciertos temas. Otra persona, en cambio, me felicitó por apoyarlo. Noté que algunos miraban a Mateo con curiosidad o incomodidad cuando venía a entrenar. Él se mantenía centrado, aunque yo sabía que cada mirada era un recordatorio de que la privacidad ya no existía. Un sábado organizamos una sesión al aire libre con varios conocidos suyos. Dos chicos se acercaron para decirle que su publicación les había dado valor para hablar con sus propias familias. Lo escuché responder, no busquen aprobación, busquen paz. Su tono era tan seguro que me costó reconocer al Mateo de hace unos meses. Esa noche me envió un audio. Hoy sentí que todo valió la pena, pero también sé que lo peor puede estar por venir. Tenía razón. El padre no se había quedado en silencio. El lunes, Mateo recibió un mensaje con amenazas veladas sobre contar ciertas cosas si seguía manchando el apellido. Le pedí que me lo reenviara y que no respondiera. Hablamos con un amigo suyo abogado que le explicó sus opciones legales. No puedes controlar lo que diga, pero sí cómo reaccionas, le dijo. Mateo asintió. No voy a dejar que me vuelva a encerrar. Al final de esa semana, publicó otro mensaje. Esta vez agradecía el apoyo recibido. Contaba que había intentos de intimidación y que no pensaba ceder. La respuesta fue aún más grande. Más apoyo, pero también más odio. Lucía leyó todo y me llamó tarde en la noche. No sé si puedo soportar esto. No es tu lucha, pero es la suya, le respondí. Y él la está dando de pie. Entendí que la exposición ya era irreversible. Lo único que quedaba era fortalecer cada paso que diera, porque la tormenta no se había calmado, apenas estaba tomando forma. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Mateo me llamó con un tono distinto, rápido, casi sin aire. Mi padre está en la puerta de mi edificio. Dice que quiere hablar conmigo. Le pedí que no bajara solo y fui directo hacia allí. Al llegar, lo vi en la acera, de pie, con esa rigidez que no necesitaba palabras para mostrar su intención. Esto no es asunto tuyo, me dijo apenas me acerqué. Sí lo es cuando intentas presionarlo para que renuncie a quien es, respondí. Mateo, desde la puerta, escuchaba. Quiero que borres todo lo que pusiste en Internet, le dijo su padre sin miramientos. No voy a hacerlo, contestó Mateo con voz firme. Ese no quedó suspendido en el aire como una declaración definitiva. El padre dio un paso hacia él. Me interpuse. No hay nada más que hablar si vienes a imponer condiciones, le advertí. Él sonrió con desprecio. Eres la influencia que lo está desviando. Mateo lo miró sin bajar la cabeza. La única desviación fue fingir ser alguien que no soy, y eso se acabó. Su padre se giró y se marchó sin despedirse. El silencio que dejó pesaba, pero no era derrota, era cierre. Esa noche, Mateo publicó un tercer mensaje. No mencionó a su padre, pero sí habló de la importancia de no ceder ante amenazas, de cómo las palabras pueden ser otra forma de violencia. La reacción fue inmediata. Un aluvión de comentarios, entrevistas solicitadas por medios locales, invitaciones a participar en charlas. No aceptó todas, pero dijo que quería contar su historia en un evento comunitario que organizaba un colectivo LGTB en la ciudad. Los días previos fueron intensos. Entrenamos no solo físicamente, sino también cómo responder a preguntas difíciles sin caer en provocaciones. Practicamos frases cortas, claras,
que no dejaran margen para malinterpretaciones. No se trata de ganar discusiones, sino de dejar claro que tu vida no está en debate, le repetía. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Mateo subió al escenario con un papel en la mano, pero casi no lo miró. Habló de años de silencio, de los amigos perdidos por miedo, de las miradas incómodas en su propio barrio. Contó cómo un simple entrenamiento se convirtió en un espacio para recuperar confianza. No vengo a pedir permiso, cerró. Vengo a decir que existo y que nadie más va a decidir por mí. El aplauso fue largo, sincero. Entre el público vi a Lucía. No sonreía, pero sus ojos seguían cada palabra. Al final, se acercó a él. No estoy de acuerdo con todo lo que haces, le dijo, pero no puedo negar que tienes valor. Mateo asintió sin buscar reconciliación inmediata. Esa misma semana, el padre volvió a enviar mensajes, esta vez más cuidadosos, hablando de mantener la familia unida. Mateo me mostró la pantalla y dijo, no voy a volver atrás, pero tampoco quiero vivir de pelea en pelea. Decidimos establecer un límite, responder solo cuando hubiera respeto y cortar si aparecía la presión o el chantaje. Lucía empezó a asistir de vez en cuando a los entrenamientos. No intervenía, solo observaba. Poco a poco, dejó de mirar el reloj y comenzó a preguntar por las rutinas. Era su manera de acercarse sin admitirlo. Mateo lo notó. Quizá no me entienda del todo, pero ya no intenta cambiarme, dijo una tarde. El ambiente seguía cargado fuera de nuestro círculo. Comentarios en redes, murmullos en el barrio, conocidos que preferían guardar distancia. Pero Mateo había aprendido a filtrar. Leía, decidía si respondía, y pasaba página. La victoria no era silenciar a todos, sino no dejar que lo definieran. Un viernes, al cerrar el gimnasio, me dijo, ¿sabes qué es lo más raro? Que ahora me siento más ligero, aunque haya más gente opinando sobre mí que nunca. Entendí que no se trataba de librarse de los conflictos, sino de aprender a caminar con ellos sin que dictaran el rumbo. La historia con su padre no estaba resuelta, y probablemente nunca lo estaría del todo. Pero Mateo ya no hablaba de invisibilidad. Hablaba de planes, de proyectos, de próximos pasos. Había pasado de defender su derecho a existir a planificar cómo quería vivir. El último golpe no vino de un comentario en redes, sino de una acción concreta. Un lunes por la mañana, Mateo recibió un correo del club deportivo donde entrenaba antes. Quedaba expulsado por comportamiento que genera controversia y afecta la imagen de la institución. No había más explicaciones. No lo vi derrumbarse, pero sí quedarse en silencio más de lo habitual. No me sorprende, pero me da rabia que lo disfracen de formalidad, dijo. Le propuse responder públicamente, pero decidió hacerlo de otra forma, enviando el comunicado a un periodista que había mostrado interés en su historia. Que lo publiquen como prueba de que todavía hay quienes prefieren excluir antes que escuchar. La noticia corrió rápido y generó un debate más amplio de lo que esperábamos. El club recibió críticas públicas y varias organizaciones locales les exigieron una rectificación. El presidente emitió un nuevo comunicado en el que intentaba suavizar la decisión, pero ya no podía ocultar la motivación real. Lucía fue la primera en reaccionar dentro de su familia. «Esto no es justo», me dijo por teléfono. «No tienes que estar de acuerdo con todo lo que hace tu hijo para ver que lo están castigando por ser él mismo», respondí. Esa tarde, acompañó a Mateo a una reunión con un colectivo de defensa de derechos. Fue la primera vez que la vi sentarse a su lado como aliada. El colectivo propuso organizar un entrenamiento abierto en una plaza céntrica como respuesta simbólica a la expulsión. La idea era simple: demostrar que nadie podía echarlo del espacio público. El día del evento, más de 50 personas se presentaron, entre ellas deportistas, estudiantes y vecinos curiosos. Hicimos rutinas, juegos y charlas improvisadas. Mateo tomó el micrófono para agradecer la presencia
y dejó claro que no buscaba venganza. Solo quiero que ningún chico tenga que elegir entre su identidad y su pasión. Entre la gente, vi al presidente del club observando desde lejos. No se acercó, pero su sola presencia era un reconocimiento de que algo había cambiado. Esa noche, Mateo recibió un mensaje suyo proponiendo una reunión para hablar. Lo discutimos y decidió no aceptar. No quiero volver donde no me quisieron, dijo. Prefiero construir algo nuevo. Y así lo hizo. Junto con otros entrenadores y amigos, puso en marcha un pequeño grupo de entrenamiento inclusivo, sin cuotas obligatorias y abierto a cualquiera. Usaban parques, canchas libres y hasta un viejo almacén cedido por un vecino. Lo que empezó como respuesta a una expulsión se convirtió en un espacio donde chicos y chicas encontraban apoyo y compañía. El padre de Mateo no volvió a buscarlo directamente, pero enviaba mensajes esporádicos a Lucía. Ella respondía con frases cortas, sin permitir que la conversación girara sobre corregir a su hijo. Era un cambio sutil, pero importante. Había pasado de mediar para que Mateo cediera, a poner límites claros. Con el tiempo, el grupo de entrenamiento comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos deportivos comunitarios. Algunas escuelas pidieron charlas sobre inclusión. Mateo aceptaba las que podía, siempre con la misma consigna: no vengo a convencer a nadie, sino a que se sepa que estamos aquí. El último día que hablamos del pasado, me dijo algo que cerró el círculo. Antes creía que la meta era que me aceptaran. Ahora entiendo que la meta es no necesitar su permiso. No había rencor en su voz, solo certeza. La historia no borró las heridas, pero sí cambió el terreno. Los que intentaron silenciarlo perdieron la comodidad del anonimato. Lucía aprendió que apoyar no siempre significa entenderlo todo, sino estar cuando cuenta. Y Mateo dejó de medir su vida por el miedo, para hacerlo por las posibilidades. El final no fue un acuerdo con quienes se opusieron, sino la creación de un lugar donde su existencia no fuera una excepción. Y en ese espacio, cada entrenamiento, cada palabra y cada gesto se convirtieron en una prueba silenciosa de que, aunque el rechazo deje cicatrices, también puede abrir caminos que antes parecían imposibles.